Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Partido Liberal y en especial a Flavio Bolsonaro por invitarme a participar de este evento tan importante de cara a los comicios de Brasil. Es un gran placer para mí estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad. Y eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo. Por eso es importante que tengamos muy claros los términos de esta batalla y lo que está en juego, porque lo que decidan en el corto plazo las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas. No deben elegir solo por ustedes mismos, sino por las generaciones venideras, por una historia cuyo veredicto, tarde o temprano, llegará y no perdona. ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Quiero compartir con ustedes algunas palabras que, si Dios lo permite, ayudarán a inclinar la balanza en favor del bien, animándolos a perseguir con ímpetu ese cambio que están buscando. La arenga de la libertad la dejamos para el final. Así la hacemos con todo. Tengo algunas cosas que me gustaría transmitirles. Desde que asumí la presidencia de la República Argentina, vengo insistiendo con una idea particular. Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Y porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan. Por eso, parte de nuestra misión como gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina y todavía peores. Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales, y donde sea que hayamos tenido la oportunidad. Y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Un sistema enemistado con los principios básicos del derecho natural y de las naciones más elementales de la economía. De hecho, estaba peleado con la realidad misma y eso nos estaba conduciendo a una crisis terminal, sin duda la peor que hayamos visto jamás. Los argentinos se habían dejado encantar por los cantos de sirena del socialismo del siglo XXI. Les habían hecho creer, a fuerza de propaganda, que el déficit fiscal no importaba o que incluso era beneficioso, que las infinitas regulaciones existen para protegernos, que el Estado podría reemplazar el espíritu emprendedor de todo un país, que la riqueza podía repartirse antes de ser creada. Todas esas falsas promesas terminaron en la misma forma, con más pobreza, más déficit fiscal, más inflación y un sinfín de leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas.
¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Alô, alô. Ei. Atenção, pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. Alô. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Así, para financiar un fisco insaciable se comieron primero los ahorros privados y como eso no les alcanzó, luego se comieron la estabilidad monetaria financiando el déficit fiscal con emisión. Hablo de un gobierno que emitió el equivalente a 13 puntos del PBI en un año para intentar ganar una elección y se jactaba en redes sociales de emitir dinero, mientras que tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda. Eu também tô falando de você. Você tá reclamando como se aqui fosse... Digo, estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por solo el hecho de ser opositores. Já foi. Y para justificar estos avances sobre la propiedad privada, destruyeron las nociones morales básicas y la educación que las sostenía. Y anticipando fuertes críticas de nuestros aliados históricos occidentales por ir en este camino autodestructivo, rompieron la posición argentina y nos alinearon con dictaduras y terroristas de diversas partes del mundo. Así, nos dejaron pobres y solos en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina, solo para evitar resignar sus posiciones de privilegio. Las familias y las empresas no podían planificar su futuro. Los jóvenes estaban convencidos que el único proyecto de vida era emigrar o resignarse a la pobreza. La inflación había moldeado la psicología de nuestros conciudadanos, obligándolos a vivir en horizontes temporales cada vez más estrechos, resignando el largo plazo por la subsistencia del día a día. Efectivamente, estaban empujando a los argentinos hacia niveles crecientes de barbarie e incertidumbre. Esa es la calamidad de la herencia que nos dejaron, hacerle creer a toda una generación que el futuro estaba entre otra parte a que directamente no existía. Y el motivo detrás de todo esto es sencillo. No se trata de decisiones personales, sino de los incentivos que surgen cuando se intenta ir contra las verdades autoevidentes de la naturaleza humana en nombre del poder. Porque cuando se está enemistados con los principios básicos de la humanidad, uno se pelea con la realidad misma y tiene que inventar cada día parches nuevos para que la realidad no se los lleve puesto. Por eso, el camino al socialismo es siempre y en todo lugar el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas para cualquier nación, y así usan todas las herramientas coercitivas del Estado para ello. Creo que están al tanto de ese tipo de cosas acá. De una manera muy similar al mito griego del lecho de Procusto, la izquierda pretende la conformidad extrema a un sistema antihumano, que existe como regla una igualdad extrema e ilusoria. Es decir, una situación donde el individuo debe romperse para encajar, como los huéspedes de este pasadero griego que eran estirados o mutilados según la necesidad de su anfitrión. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. El socialismo del siglo XXI ha hecho fuertes raíces en este país, siendo el infame Foro de San Pablo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente.
La línea política y teórica es la misma, solo que en cada país operan con las restricciones propias de sus territorios, sus líderes y sus oposiciones, es decir, diferentes manifestaciones particulares de un fenómeno universal y atemporal. Una corrupción que existe desde que el hombre es hombre, desde que Caín mató a su hermano Abel. Son la envidia y el resentimiento como filosofía, enmascaradas bajo la bandera y la igualdad y la solidaridad. Y esto no lleva a otra cosa que al robo como sistema político. Lleva al robo como sistema político. Por eso no les sorprenda que siempre van a ver a los socialistas del lado de los ladrones, porque los socialistas son ladrones. Y como dije antes, esta visión del mundo no puede tolerar tener frente a sí a quienes están ordenando a sus naciones de acuerdo a las ideas de la libertad y sirven como espejo invertido de sus mentiras. En otras palabras, nosotros les estamos demostrando todos los días que su sistema no solo es ineficiente, sino que es profundamente injusto. Por eso, cada día que pasa su desesperación va en aumento. No pueden permitir que sus comunidades experimenten una vida próspera, libertad, y ya no necesitan la limosna de lo político, ni que haya alguien al lado suyo que disfrute de las mieles de la libertad humana. Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Porque los contraejemplos son poderosos y el cambio que está viviendo la Argentina se siente a nivel regional. Así como en el resto del mundo, también hay otras naciones que están despertando. Poco a poco el velo se está corriendo. Sin embargo, esta ideología se aferra aún a Brasil de la mano de uno de sus principales promotores y más longevos exponentes. Y por este motivo, frente al aislamiento y la amenaza, han profundizado su modelo populista. Nosotros fuimos testigos de lo que ha sido capaz el socialismo cuando ha estado acorralado. Sabemos de lo que estamos hablando. Cuando sus privilegios están en juego, no hay nada que estén dispuestos a dejar de hacer. Y el futuro de todos los brasileros sufrirá por ello. Por ende, no se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones. Su estrategia es la misma en todas partes: destruir las cuentas públicas para ganar elecciones, prometiendo soluciones tan fáciles e inmediatas como artificiales. Una estrategia que nosotros conocemos de primera mano y hemos dado el llamar Plan Platita. El plan es sencillo: más gasto financiado con más deuda, más impuestos o, lo que es peor, más emisión monetaria y más inflación. Resulta ahora consecuencias para adelante, la receta perfecta para el desastre. Este modus operandi es el mismo en toda la región: causar un desequilibrio económico en el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha que debe solucionar todos estos problemas mientras la propia izquierda que lo causó le echa la culpa. Si ganan, ganan, y si pierden, también. Gracias. Ejemplos sobran.
Basta mirar lo que ocurre en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia. Esa fue la tragedia del socialismo del siglo XXI. Nunca entregó a sus sucesores un país listo para seguir creciendo. Al contrario, siempre les dejó la misma mochila, un Estado sobredimensionado, una economía destruida, una moneda débil y una sociedad agotada de ser el laboratorio del experimento socialista. Y cuando llega el movimiento de ordenar ese descalabros, son los que los provocaron los que denuncian el costo de corregirlo. Así es que afilar la tijera para cortar el robo de todos los delincuentes socialistas. El año pasado, de cara a las elecciones intermedias en Argentina, el Congreso llegó al extremo de intentar 7 juicios políticos y enviar múltiples leyes de quiebra para terminar con el equilibrio fiscal. Buscaban a toda costa tener un golpe de Estado generando pánico en los mercados y causando una corrida masiva contra el dólar. A la hora de intentar mantenerse en el poder o recuperar privilegios perdidos, realmente no conocen límites. Así, hoy Brasil va camino a una crisis de deuda derivada de que Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación demandaba y ahora le está empeorando para tener chances para ganar. Es decir, el despilfarro, tarde o temprano, se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre. Volvió al poder radicalizado, tomando páginas del libro de desastres que en Argentina escribió el kirchnerismo. Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Pero ¿por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Por eso, considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso y no de miseria romantizada bajo carátulas de realismo mágico. Creo firmemente que no hay otro capaz de determinar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Y sé que no hay otro con la fuerza para hacerle frente a las organizaciones criminales y carteles de narcotráfico que tienen a tantos barrios, comunidades y hasta ciudades enteras de rehén. Solo alguien con una voluntad de hierro puede hacerle frentes, porque no es sencillo llevar adelante semejante batalla y en eso
Confío plenamente en mi amigo Flavio Bolsonaro. Ya probamos con el garantismo, ya probamos con la paciencia y la piedad al que delinque. Y todos y cada una de estas estrategias socialistas fracasaron. Por eso los brasileros ya saben que solo hay una fórmula exitosa para erradicar la delincuencia y es el que las hace, las paga. Ya demostramos que todo esto es posible en Argentina. Demostramos que se puede reducir la delincuencia y recuperar el orden público si se tiene una mano firme y se castiga al que delinque. Demostramos que se puede achicar brutalmente el Estado sin que la ciudadanía pierda servicios, porque el populismo lo llena de empleados ineficientes. Y como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie, porque eso es lo que Flavio representa. Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil. Y cuando finalmente comiencen a ponerse de pie, ustedes lo sabrán con certeza, porque a uno los referentes del progresismo a nivel internacional darán inicio a sus campañas de difamación. Esos que nunca le presentaron demasiada atención mientras se hundían lentamente en la decadencia, de repente llegarán en manada a reprochar todas sus falencias, reales o inventadas, cuando comiencen a asomar la cabeza. Ya lo vieron hace 4 años en las últimas elecciones presidenciales y lo van a volver a ver. Prepárense porque los zurdos no tienen problema en jugar sucio. Prepárense a una gran batalla. Los argentinos hace tiempo que los venimos viviendo en carne propia. Les gustaba más cuando éramos los mejores alumnos del progresismo, cuando éramos laboratorio de experimento de sus políticas delirantes y cuando nuestro gobierno abrazaba modelos de decadencia material y espiritual. Querían que aceptemos sin chistar lo que sus empleados locales decían de nosotros. Querían que nos avergoncemos de nuestra historia y tiremos a nuestros próceres a la basura. Querían que siguiéramos siendo vanguardia de lo peor de lo peor. Toda esta operación tiene el propósito de quebrar el autoestima de nuestros pueblos para volverlos más dóciles frente a las recetas del progresismo. Un pueblo convencido de la injusticia de su pasado termina creyendo que necesita de estos falsos sacerdotes de una religión sin Dios para redimirlo. Convierten la culpa en una herramienta política. Usan la vergüenza como un instrumento de dominación. Pues los de adentro y los de afuera, todos los progresistas, tienen uno y el mismo proyecto. Ellos no quieren representantes de una miseria digna, relegados al rol de mascotas sin orgullo ni relevancia de un orden mundial que no elegimos. No quieren que Argentina, ni que el Brasil, ni Perú, ni Colombia, ni ningún país del continente americano sea grande, sea fuerte o sea próspero. Y digo los progresistas porque este ataque sistemático a la Argentina y a los argentinos, el mismo que experimenta Brasil cuando comience a alzarse, no proviene de conservadores ni liberales clásicos, ni nada parecido. Proviene exclusivamente de la izquierda radical en todas sus expresiones. Si ustedes revisan los datos de la reciente campaña anti-Argentina, el lugar de donde más ataques vino de Brasil. Y no es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Son ellos quienes nos necesitan callados y obedientes para seguir imponiendo sus agendas antihumanas. Pero nuestro himno nacional demanda de nosotros otra cosa. Nos hace jurar morir con gloria antes que vivir de rodillas. Y ese espíritu atraviesa la gesta que estamos dando desde el gobierno nacional argentino y a lo que espero que los brasileros
también puedan llevar adelante en estos años venideros. Por eso quiero decirles que cuando les lluevan las críticas infundadas, acusándolo de los peores crímenes y las peores bajezas, no teman, no bajen la cabeza. Como bien decía von Mises, no cedan ante el mal, sino luchen con mucha más valentía. Cuando los ataquen, no se avergüence de ser quienes son. Es la evidencia perfecta de lo que están haciendo está funcionando y de que el camino es el correcto. Como dice el refrán, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Por eso quiero decirles que la decisión que tienen delante de ustedes es clara. Y aunque el camino sea duro y los enemigos a diestra y sobre todo a siniestra quieran destruirlos, la libertad está por encima de todo. Finalmente, para este 4 de octubre, vayan todas a las urnas por el futuro, por Brasil, vayan con fe, porque aunque ellos tengan todo el aparato del Estado, todo el apoyo de los medios de comunicación extranjera y de las élites, nunca podrán contar con el verdadero poder, porque el triunfo en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino que depende de las fuerzas que vienen del cielo. Por eso, vamos Flavio, vamos para adelante, hagan Brasil grande nuevamente, que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A todos los señores, es la marcha del